Cuando pensamos en ciencia, por lo general se nos viene a la mente laboratorios, experimentos y datos, pero la ciencia está en lo que vivimos día a día, en las calles que recorremos, en los espacios que habitamos, en cómo de una u otra manera convivimos con nuestro espacio. La ciencia puede nacer de una idea, de una visión, de algo constructivo. Por eso, preguntarse cómo vivimos y cómo podríamos vivir mejor es el punto de partida de este episodio de Prisma Voz, en el que nos unimos con el podcast del doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle para hablar sobre qué papel juega la investigación en el futuro de nuestras ciudades y cómo poder interactuar de una manera más amable con el entorno. Bienvenidos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Iniciamos. Hoy nos acompaña el profesor Alex Leandro Pérez. Él es el director del doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle y también de la maestría en Diseño y Construcción Experimental de la universidad. Es arquitecto y doctor en Ciencias Técnicas. Profe, bienvenido. Gracias por acompañarnos en este episodio. No, Kevin, a mí me place mucho estar aquí, además porque Prisma Voz es importantísimo dentro del contexto de la universidad y hemos abierto un espacio también dentro del podcast del doctorado para ir al nivel de las discusiones científicas, y agradezco mucho que me hayas invitado y que hagamos esta alianza y que nos escuchen tanto la audiencia de Prisma Voz como la audiencia del podcast del doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Kevin, muchas gracias. No, gracias a ti, pues además no estamos solos, ¿no? Nos acompañan dos grandes invitadas, así que quiero que empecemos a presentarlas. Bueno, entonces yo voy a presentar a una de las estudiantes de nuestro doctorado, Estefanía Arango. Estefanía es arquitecta, tiene una maestría en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad del Valle, pero además también es profesora de la Universidad del Cauca y este ejercicio académico, profesional, científico, que además también involucra más de 10 años de experiencia en trabajo con grupos, comunidades, sobre todo en contextos de espacio público, entonces se introduce dentro de la ciencia y llega al doctorado. Estefanía, bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, precisamente en esa búsqueda de respuestas es que llego al doctorado, a tratar de encontrar una estrategia diferente para poder motivar esa participación de las personas en el diseño del espacio público. Porque creo que sí, yo tengo ahí una pregunta, porque es que es estructural, ¿no? ¿Cómo crees que desde la arquitectura y el urbanismo, ¿sí? Que son tus campos de experticia, se le puede aportar a la ciencia? Pues yo creo que primero hay que ser muy humano, hay que tener mucha sensibilidad, porque estamos diseñando, creando, construyendo espacios para las personas, porque son las personas las que habitan ese espacio. Y creo que desde ahí hay que tener como esa sensibilidad para entender qué es lo que buscan, qué es lo que requieren en ese espacio y trabajar de la mano con ellos para poder construirlo de acuerdo con esas necesidades reales. Pero además también nos acompaña Carolina Guardiana Lince. El profesor las conoce muy bien, así que yo sí me voy a permitir leer tu perfil para que la gente pueda conocerte. Eres arquitecta, especialista en gobierno y gestión pública territorial, magíster en arquitectura y profesora de planta de la Universidad Javeriana de Cali. Quiero también un poco sumarme a la pregunta que tiene el profe desde la arquitectura y el urbanismo, ¿qué tipo de preguntas movilizan este tipo de investigaciones? ¿Tú cómo lo ves? Yo creería que las preguntas que nos movilizan es cómo habitamos mejor, cómo hacer ciudades más humanas, más empáticas, más entendiendo las dinámicas de las personas y cómo al final habitan ese territorio tan diverso, tan humano, tan cultural, que además es completamente heterogéneo. Y yo creo que ahí es nuestro punto de partida. Entonces nosotros nos salimos de ese laboratorio, como tú bien decías, y empezamos a caminar, a observar, a dialogar, a entender, a escuchar, y eso a mí me parece espectacular. Pues entremos en materia con estas investigaciones tan particulares, profe. Hoy es un día muy especial para el doctorado, ¿no? Sí, hoy estamos desarrollando el seminario de investigación. Es un ejercicio en el que el investigador está
se ha sumergido en un diseño de investigación, ha estado reflexionando sobre los problemas que le interesan y ahora lo pone en la palestra pública, ¿sí? Entonces, otro tipo de doctores con otros tipos de formación, con otras visiones sobre lo que deberíamos hacer en nuestras disciplinas, se encuentran con las propuestas y entonces les dan sus observaciones y es un ejercicio muy enriquecedor para ellos y no solamente para ellos, sino también para el contexto, o sea, la comunidad científica en las disciplinas creativas. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Pues hay una propuesta, por ejemplo, está la propuesta de Estefanía, que ya lo estabas diciendo, ¿no? Es como metodologías alternativas, como propuestas que de pronto están ligadas a otros contextos disciplinares, pueden ser aprovechados para el mejoramiento de estos espacios públicos. Cuéntanos sobre esa pregunta y esa hipótesis que está rondando alrededor de tu propuesta de investigación. Dentro de mi experiencia profesional, algo con lo que me he encontrado una barrera es lograr que las personas de verdad participen en estos espacios de participación que se les abren. Y es precisamente ahí donde se deben buscar estrategias metodológicas diferentes, que en este caso la encontré en la gamificación, que es algo que se viene aplicando mucho en la educación y con niños para traducir esos conceptos técnicos, pero también para motivar la interactividad en los procesos. Entonces, considero que a partir de esa búsqueda de nuevas herramientas se puede llegar a un punto más multidisciplinar, donde uno ya sale un poco de la arquitectura y del urbanismo para entrar en la psicología, en la sociología y entender cómo las personas se empiezan a desarrollar dentro de estos espacios y cómo aportan también a partir de estos elementos del juego, cómo los involucramos y los motivamos. A partir de esto, Carolina también tiene una investigación un poco enfocada más a los territorios, al borde, ¿no? A la periferia. Ese interés tuyo desde la periferia, ¿de dónde nace y cómo es esa propuesta de investigación? A mí me encanta trabajar con comunidades, que además encontré en ellas un valor espectacular y es que se autogestionan, porque de alguna u otra manera no les hemos brindado la oportunidad de participar, de planificarse, de interactuar desde otros escenarios. Y ellos se organizan, se autogestionan, tienen unas dinámicas hermosas dentro de su propia comunidad, habitan la ciudad de unas maneras que solo cuando lo entendemos, solo cuando lo vivimos. Y cuando llegué allá y pude ver esas realidades, entendí que la mirada de las personas del centro de la ciudad hacia esas periferias es distinta, pero además es sectaria porque no entiende los modos de habitar. Y desde esas dinámicas quiere unos integrar y otros más bien excluir porque de pronto no hacen parte o porque no hacen parte de esa ciudad modelo de la que muchos queremos como estandarizarnos. Y resulta que la riqueza de nuestras ciudades, sobre todo de nuestras ciudades latinoamericanas, yo la encontré ahí. En esos lugares que muchos dirán marginales, pero que tienen una cantidad de saberes y de riquezas, y desde ese punto de vista yo quiero abordarlos y lograr como un abordaje epistemológico diferente al concepto de esa vivienda informal, esa periferia, ese borde, que lo hemos denominado así, pero que al final debería tratar de abordarse de unas maneras completamente distintas, y eso es lo que estoy logrando encontrar. Vale, perfecto. Aquí hemos visto como un ejercicio desde unos intereses personales, cómo se proyecta la ciencia, ¿no? Y cómo se avanza en un camino que tiene una estructura metodológica, rigurosa, y que finalmente dentro de nuestra identidad institucional tiene que aportar y tiene que generar unos resultados que puedan ser utilizados por otros y le permitan a nuestros estudiantes, a nuestros nuevos doctores,
dejar un grano de arena dentro de un mar de conocimiento que nunca será infinito, ¿sí? Y en el que hay que seguir trabajando. Y creo que ahí Estefanía tiene enormes retos. Cuéntanos cuáles son como esos aportes, esos espacios en los que vas a finalmente a llegar y generarán tu granito de arena en ese mar de ciencia. Yo creo que algo importante dentro de la participación es entender que tenemos comunidades muy diversas y que precisamente esa diversidad es la que nos plantea retos al momento de intervenir en territorio. Y es ahí donde uno primero debería reconocer por lo menos unos grupos sociales, unos grupos etarios, para que las herramientas que se desarrollen de verdad las puedan como apropiar y utilizar de la mejor manera y que finalmente esto nos genere ese aporte de nuevo conocimiento. Pero además yo creo que ahondar en este tema que ha sido poco explorado desde el espacio público es abrir la posibilidad de que entidades municipales, gubernamentales y organizaciones comunitarias tengan una herramienta metodológica con la cual puedan expresar a viva voz cuáles son esas necesidades sentidas que tienen en el territorio, que habitan diariamente. Por su parte, además, tú también tienes un reto muy grande porque hemos hablado durante décadas sobre la injusticia y todo lo que significa vivir en las periferias, pero desde tu rol de investigadora, ¿tú cómo ves esos, digamos, esos retos y esas posibilidades que hay allí al borde, al margen, como decíamos? Yo creo que nuestros instrumentos de planificación siempre han definido lo urbano relativamente bien, lo rural no tan bien, y nunca han definido otros espacios, y además de no definirlos, no han integrado que al final somos un territorio, independientemente que seamos urbanos, rurales, periurbanos, borde urbano-rural o como lo queramos definir, al final es un territorio habitado, vivido, pero vivido desde otras maneras, desde otros significados, y en estos significados es donde yo creo que está el aporte, y es entender cuáles son esos significados, cuáles son las dificultades que esos territorios de borde pueden estar enfrentando, pero además cuáles son esas oportunidades y cuáles son esas ganancias que quizás otros territorios no tienen, que tienen muy apropiados. Entonces yo creo que ahí está como el aporte en entender qué significa realmente esos territorios para nosotros. Profundicemos sobre eso de las ganancias. ¿Qué es lo que sí está ganado de un lado y del otro no está tan cierto? Cómo se vive la calle, cómo se vive el andén, cómo se vive la casa. Es muy lindo entender cómo para los habitantes de la periferia es muy importante el contacto con la naturaleza. Y siempre hemos pensado que quizás son los que por alguna u otra razón están destruyendo la naturaleza, y antes creo que tienen unos conceptos súper arraigados de más bien cómo cuidarla, cómo protegerla, que quizás nosotros no tenemos tan apropiados, como desde las fachadas uno pues ve y desde el territorio ve cómo hay fachadas con huertas urbanas, cómo se están haciendo huertas urbanas comunitarias en esos sectores, desde una manera supremamente empírica, pero que al final es como el gana y gana de que estoy aprendiendo yo a partir de recorrer esos lugares, de entender que en estos lugares hay un montón de transferencia de conocimientos empíricos, pero además de saberes locales y culturales, de amistad, de compañerismo, de entendimiento, y creo que eso nosotros lo hemos perdido un montón por estar sumergidos en esta urbe de concreto. Kevin, yo creo que se han expuesto aquí una serie de estrategias para acercarnos a la ciencia desde las disciplinas de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Y pues la motivación esencial es mover fronteras, es empujar el conocimiento, es estructurar nuevas ideas. Y yo creo que aquí Estefanía, por ejemplo, en la lógica de transformar el espacio público, ha aportado enormes reflexiones que ahora se convertirán en investigación y se llevará por un camino metodológico muy estricto, y tendrán que llegar
a esos resultados que aportarán a cambiar las visiones de la ciudad y estructurar nuevas lógicas de comportamiento en nuestro contexto, en nuestros contextos. A mí me gustaría que ustedes le contaran a la audiencia y me contaran a mí cómo es que llegan al doctorado en la Universidad de La Salle. ¿Por qué este doctorado? Bueno, yo hace bastante estaba buscando un doctorado que me permitiera, primero, seguir con mis responsabilidades, porque vivo bastante lejos de acá. ¿Dónde vives? En Popayán, en Popayán, Cauca. Entonces, pues, era bastante complejo estar movilizándome y creo que una oportunidad que se me abre es todo el tema de la virtualidad. Creo que eso es una posibilidad grandísima para los que tenemos otras responsabilidades y poder equilibrar esos dos mundos de lo laboral y la parte académica. Creo que aporta muchísimo porque el querer hacer el doctorado pues ya estaba planteado, pero entonces no había encontrado era esa posibilidad. Y lo otro que a mí me entusiasma muchísimo es el enfoque de la universidad, porque precisamente lo que yo siempre he trabajado es ese enfoque social. Y creo que eso me aporta muchísimo también en esa construcción de conocimiento nuevo. En tu caso. La virtualidad fue muy importante, pero vengo además de una formación de una universidad que también tiene un sentido humano bastante importante, y cuando reconozco los valores de La Salle entiendo que es eso. Nosotros pues digamos que desde el quehacer científico quizás dejamos de ser como tan humanos en muchas cosas, y entender que La Salle tiene como un mundo de posibilidades en las que igual el investigador es supremamente importante entenderlo, saber sus estados de ánimo, saber sus intereses particulares, escucharlo, y me he dado cuenta que esta universidad brinda esos espacios y yo creo que eso es supremamente importante para poder enriquecer. Entender que el doctorado no es simplemente aprender sobre el tema, sino es un aprender de la vida. ¿Y tú de dónde vienes? De Cali. No se nota casi. Eso sí, ¿para qué? Vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos sobre los mayores retos que tienen los investigadores para investigar desde las ciencias, de la disciplina creativa, ¿no? Ya regresamos. Alex, que hay diferentes motivadores para hacer un doctorado. Basándome en la experiencia que he tenido con mis compañeros de doctorado, hay algunos que lo que han estado buscando es poder profundizar en conocimientos para poder avanzar más en estas investigaciones que han venido realizando hace 3, 4, 5 años, que obviamente están muy relacionados con sus intereses. Porque si hay algo claro al empezar a hacer un doctorado, lo han dicho muchos maestros, es de que tiene que ser algo que lo mueva a uno, ¿no? Sí. Algo que uno quiera realmente investigar, trabajar, con lo que uno se quiera acostar, con lo que uno se quiera levantar. Evidentemente todo esto tiene algo en común. Hay algo que resolver, hay algo en lo que hay que profundizar, hay algo en lo que yo puedo aportar para empujar las fronteras del conocimiento. Eso es lo importante, ¿sí? El doctorado tiene un esquema de formación que permite nivelar a los que no han tenido tanta experiencia en investigación, que entiendan rápidamente cuáles son los fundamentos básicos para el ejercicio de la ciencia. Alex, ¿alguna persona que esté interesada en este doctorado en arquitectura, diseño y urbanismo, qué debería hacer? Básicamente la invitación es, si tienes inquietudes científicas, si tienes inquietudes profesionales, si tienes inquietudes académicas, pues profundices en todo lo que puede llegar a aportar la formación en el último nivel, en la formación de altos estudios, hacer un doctorado y revisar la información que está disponible en la página web de la universidad. Y seguirnos por redes, eso es muy importante porque por redes hemos abierto espacios también de discusión. Tenemos nuestro podcast, tenemos nuestro canal de YouTube. Puedes contactarme por la vía normal de correo electrónico o por medio de la facultad. Lo más importante es que tengas todos los elementos en la mano
y que puedas construir rápidamente un ejercicio que te permita situarte dentro del contexto de nuestras disciplinas, aportes a nuestras disciplinas, construir un proceso de investigación y lanzarte a desarrollar en 3 años todo lo necesario para recibir el título y poder convertirte en un referente teórico, conceptual, metodológico en lo que te interesa y en lo que crees que puedes aportar a la ciencia de las disciplinas creativas. Regresamos. Antes de la pausa hablamos sobre periferia, espacio público y ahora empezamos a hablar sobre los retos y otras particularidades que enfrentan los investigadores desde las disciplinas creativas. Quiero empezar por eso, justo. De repente lo que decía al inicio, investigar datos, reflexiones sobre otras cosas, pero cuando habla desde lo creativo, esos retos y esas preguntas, esos hallazgos, ¿cómo son? ¿Cómo vienen? Yo creería que nuestro abordaje metodológico no siempre está escrito. Creo que hay maneras en las que abordamos diferentes temáticas y no necesariamente está escrito por un manual de investigación. Y yo creo que eso cuesta un montón entenderlo y también poder analizarlo y conceptualizarlo, lógicamente. Y que los resultados no siempre son los que la ciencia espera que sean, porque existe la investigación-creación, la creación-creación. Nosotros somos supremamente visuales, entendemos otras dinámicas de poder aproximarnos a las problemáticas y si bien, lógicamente, hay que escribir y tener como claro unas pautas, también es claro que hay miles de maneras de poder abordar una solución, ¿no? Entonces creo que ese es nuestro principal reto y es poder hacerle entender a la comunidad científica que eso se puede hacer. Profe, te invito a salirte un poco del rol del que pregunta para que me puedas responder cómo ese tipo de ideas que nacen de la nada, pequeñas, incluso a veces uno puede verlas de esa manera, terminan transformando la vida de muchas personas o la manera en la que ven su cotidianidad. Sí, yo creo que uno de los ejercicios más interesantes que enfrenta el investigador, el científico, es reflexionar sobre su entorno. Y a veces su entorno puede enfocarse en cosas que son muy pequeñas, muy puntuales, muy precisas, pero que tienen alrededor un contexto de enorme valor y de enorme impacto, ¿sí? Entonces, esas preguntas, yo creo que más que ideas son preguntas, ¿sí? Son identificar problemas, reflexionar sobre lo que uno como académico o científico puede resolver y puede aportar para resolver en otros y aportar a un mejoramiento de una condición que pareciera ser relevante para ser transformada. Y en ese contexto tienes que experimentar y tienes que mirar a ver cómo resuelves y cómo le das orden a una serie de pasos que te permitan siempre confiar en que tu idea, tu hipótesis, si tu idea a defender sea la correcta. Eso nace de cosas pequeñas, nace de reflexiones de tu entorno, de nuestro entorno y aporta evidentemente a la construcción de la ciencia. Y a veces uno está dentro de un campo disciplinar, pero después empieza a aprovecharse o a nutrirse de otros. Y ahí es en donde también nos entendemos como humanos, como humanistas, como académicos integrales en una reflexión de ciencia. Estefanía, ¿tú cómo entiendes esas ideas disruptivas, ¿no? Desde el espacio público, que es tu área como un poco más enfocada? ¿Qué tipo de preguntas surgen cuando uno habla del espacio público, que es una cotidianidad muy grande? Yo creo que el espacio público hay que abordarlo desde la transdisciplinariedad, porque hay muchísimas cosas que convergen precisamente en ese espacio que igual es habitado, pero que empieza a ser muy importante dentro de las dinámicas urbanas porque son espacios libres de encuentro social. Y el espacio público se convierte en el medio en
en cómo las personas pueden desarrollar esas características sociales propias y necesarias para el desarrollo y evolución del ser humano. Y también, sumado a todo eso, tenemos dinámicas económicas, dinámicas ambientales que también soportan esa biodiversidad dentro de las ciudades. Entonces creo que entender el espacio público como algo importante dentro de toda la trama urbana y empezar a darle esa importancia también desde cómo las personas lo habitan, lo transforman, generan identidad desde el espacio y desde la imagen que tienen, y cómo además esa participación empieza a generar como un empoderamiento de las comunidades y cambiar un poco ese modelo top-down, de arriba hacia abajo, para que las personas ya se empoderen y generen un modelo más bottom-up, que sería de abajo hacia arriba, donde ellos empiezan a entender que no todas las soluciones vienen de las entidades, sino que ellos también tienen herramientas. Y esas herramientas finalmente son las que aportan muchísimo en la construcción de estos territorios que habitamos cada día y que van evolucionando a medida que los habitamos. Pues vamos llegando al final de este episodio y me gustaría que los tres pudieran opinar sobre algo, es cómo se imaginan como esas ciudades del futuro, esos territorios del futuro, para también hablar de la periferia y qué podemos hacer desde el momento, desde lo que ustedes hacen a diario, para poder llegar hacia allá donde queremos estar. Y quiero empezar contigo, empezamos contigo. Vale. Yo me imagino ciudades en las que podamos dialogar y no vernos como extraños. Me imagino ciudades en las que eventualmente tengamos distintos puntos de vista, pero no nos ataquemos tan fuertemente por opiniones disímiles. Ciudades en las que se pueda caminar libremente sin pensar mucho, pero sí observando mucho. Ciudades inclusivas, ciudades empáticas, con diferentes oportunidades también para las diferentes personas que habitan, ciudades en las que haya un diálogo constante de saberes, independientemente de dónde vengo y para dónde voy. Me imagino eso. ¿Cómo lo ves, profe? Yo me imagino ciudades a la altura de nuestros sueños, ciudades que nos permitan seguir creciendo como seres humanos. Eso implica que las ciudades deben ser adaptables a diversas realidades, lo que implica la diversidad, lo que implica incluir realmente a todos. Deben ser ciudades que evolucionen en el tiempo, que no se queden en el pasado ni bajo paradigmas que pueden ser que hoy se están cambiando, ¿sí? Que evolucionen, que sean ciudades que permitan la participación de todos y que sean ciudades productivas y que no esté ligada a la productividad solamente al tema de lo económico, sino a la producción social, a la producción de conocimiento, a la producción de nuevas técnicas, tecnologías para hacer de nuestro contexto mucho más habitable, con una mayor calidad y digno para todos. Tú no solo cómo te imaginas las ciudades, sino además desde la arquitectura, desde la investigación, ¿qué empezamos a hacer para llegar a ellas? Yo creo que primero es indagar siempre, no quedarnos como con lo que ya conocemos, sino siempre estar en búsqueda de esas respuestas a las problemáticas que empezamos a encontrar en nuestro contexto y ser muy humanos. Yo creo que ya los paradigmas del siglo XXI nos dicen estamos diseñando espacios, creando espacios para las personas, y siempre que tengamos a las personas como foco, vamos a seguir indagando porque las personas también cambian. Y a medida que trabajemos con el territorio, con las comunidades, esa evolución seguramente va a ir llegando. Pues bienvenidos a estos espacios siempre desde la reflexión, desde la academia, profe, para cerrar ya un poco hablar de este doctorado que está iniciando, que está, mejor dicho, arrancando hasta ahora. ¿Qué puede encontrar la gente en el doctorado que de repente llega a este episodio y dice, esto me está interesando? ¿Cómo lo podrías resumir tú? Yo creo que el doctorado se ha convertido, y luchamos porque se convierta en un espacio de creatividad, en un espacio de reflexión, en un espacio de aportes a un mundo
que está exigiendo introducirnos de una manera mucho más concreta en soluciones, en propuestas, en resultados, que no necesariamente están vinculados a construir un edificio, ¿sí? A diseñar un espacio y esperar a que eso se materialice. A veces se pueden construir ideas que permiten edificar más cosas que lo que pueden hacer los ladrillos o lo que pueden hacer el cemento o lo que pueden hacer. Estamos avanzando en una sociedad que ya entiende que la técnica y la tecnología requiere de otras cosas. Y también nos estamos dando cuenta de que la sociedad tiene otras formas de expresarse, otras formas de comunicarse, otras formas de relacionarse, y eso puede estudiarse, eso se puede analizar, eso se puede categorizar, eso se puede diagnosticar, eso se puede evaluar, y el espacio del doctorado es para eso, es para cumplir nuestros sueños de aportar a algo que dentro de otro contexto es muy complejo, es muy difícil, pero además también te da las herramientas el doctorado para con carácter enfrentar esos retos, dar realmente soluciones y empezar a entrar de una manera mucho más rigurosa en unas discusiones que son fundamentales para nosotros como sociedad, para la humanidad, ¿sí? Para nuestra nación. Entonces, van a encontrar en el doctorado espacios para crear, para soñar, para construir y para edificar futuro. Cierra, Pon. Pues básicamente les agradezco muchísimo por acompañarnos en este episodio, a ustedes por además venir a Bogotá a visitar este espacio que es la universidad, el campus como tal, y a ustedes muchísimas gracias. Este episodio fue en colaboración con el podcast del Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Allí hay muchos episodios de nicho dedicados específicamente a estos temas que seguramente los apasionan, y en nuestro perfil de Spotify de Prisma Voz hay diferentes temas de actualidad que seguramente los van a conectar con lo que pasa en el día a día. Yo soy Kevin Garavito y nos escuchamos o nos oímos en la próxima.